Bien, amados hermanos, amadas hermanas, gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes. Es una alegría, es siempre un gozo para mí poder encontrarme con ustedes acá en la página, ¿no? En la página de Facebook, acá saliendo por esta vez por la página de la congregación, ¿no? Y una vez más hacerles la invitación constante siempre acá a la iglesia de Bolivia, ¿no? Que está ubicada en la ciudad del Alto, ¿no? Acá en el Alto, y la congregación se llama Congregación de Estudio Bíblico Cristo es Rey. Es un placer para mí poder estar con ustedes, amados hermanos, ¿no? Muy bien, amados hermanos, hemos tenido un poco de retraso y esto por motivos de poder organizar un poquito lo que es el programa, los videos, ¿no? Y estamos queriendo también nosotros poder implementar ciertos cursos que van a ir siendo mejores para ustedes, ¿no? Recuerden que hoy también tenemos el curso de Panorama del Antiguo Testamento, donde se va a estar transmitiendo por la página Perspectiva Bíblica, donde estamos nosotros llevando el Evangelio, la palabra de Dios. Mi nombre es Fernando, amados hermanos, les agradezco mucho que estén acá y vamos saludando un poco a los hermanos. Hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a tocar un poquito de un video de acción que ya seguramente ahí en la bienvenida, en la, en el flyer ya que presentamos hace un momento atrás, ya ustedes se dieron cuenta, ¿no? Entonces es muy importante, amados hermanos, que entendamos este punto que vamos a tocar, ¿no? Saludos, saludos a los que están en Facebook. Bendiciones, amados hermanos. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a poder seguir llegando a más corazones, a más vidas, amados hermanos, ¿no? Como ustedes saben, mi persona es de Bolivia y desde acá estamos nosotros no solamente haciendo este tipo de cosas, ¿no? Sino llevando la palabra, evangelizando, enseñando al pueblo también lo que es los principios y los fundamentos bíblicos para una mejor comprensión de la escritura. Muy bien. Entonces, saludos ahí a los que se van sumando. Bendiciones, que Dios
bendiga sus vidas, ¿no? Hemos dejado de hacer este tipo de videos donde hacemos videos de acciones, ¿no? A ciertos maestros, a ciertos hermanos que tal vez traen un tipo de enseñanza distinta, diferente, ¿no? Y esto obviamente lo hacen con un sentido tal vez de poder ellos presentar su verdad, ¿no? Y hoy vamos a ver esto que es muy importante, ¿no? Y antes, amados hermanos, antes de poder llegar o centrarnos, amados hermanos, en lo que tenemos que nosotros priorizar, amados hermanos, quería yo siempre pedirles que tengan en cuenta que todo lo que hacemos acá, amados hermanos, todo lo que hacemos acá, siempre lo hacemos con el debido respeto, siempre lo hacemos sin ofender a la persona, sin denigrar a la persona, ¿no? Ahora alguien preguntará, hermano, ¿por qué estamos haciendo este video, en especial esta video de acción, ¿no? Y yo quiero decirles, amados hermanos, que tengo por lo menos 3 videos ya por hacer, que mis hermanos me han solicitado para que podamos hacer una video de acción. ¿Por qué? Porque escuchando estas enseñanzas, escuchando a maestros que tal vez contradicen ciertas cosas que hemos aprendido y que estamos fundamentados, uno llega a confundirse, uno tiende a poder caer en la confusión, en la falta de entendimiento, y muchas veces es porque no nos cimentamos en verdades bíblicas que la palabra está reflejando, está enseñando muy bien. Así que tengo ya 2 o 3 videos, los cuales también poco a poco, cuando nos dé el tiempito de hacer, los sacamos. Recuerde que este ministerio se basa en enseñar, en traerles la enseñanza que Dios así nos permite hacer. Muy bien. En este marco, amados hermanos, este video, bueno, como ustedes saben, no es el único maestro que enseña que el arrebatamiento no existe, que es un invento, que es algo que hemos creado, es algo que la iglesia tiene como fantasioso, ¿no? Pero, amados hermanos, ¿por qué este video es un poco, me causó un poco de tristeza al verlo? Porque este maestro se mofa mucho, ¿no? Se mofa, lo hace como una burla y dice que somos unos ignorantes por no leer, por no leer la historia, ¿no es cierto? Entonces, en ese afán de ver el video, porque yo vi el video completo, vi el carácter también de el cual enseña este maestro, que personalmente no conozco, no lo sigo, no había escuchado mucho de él personalmente. No sé si tendrá otros videos más, pero centrado en este video que él va a tocar el tema del arrebatamiento, lo va a hacer muy denigrativo, ¿no? A los que sí creemos, a los que sí enseñamos. Poco y más nos va a decir falsos, ¿no? Bueno, aunque lo va a decir textualmente, pero ya nos llama falsos, que engañamos, a veces, o si no engañamos, somos ignorantes, ¿no? Que salgamos de esa falta de estudio, etcétera. Muy bien. Entonces, en ese afán, amados hermanos, muchos han creído todo esto, ¿no? Muchos han creído lo que este maestro está enseñando. Y ya yo me he dado un tiempito, amados hermanos, del día de hoy, poder enseñar también esta parte. Muy bien. Así que, amados hermanos, vamos a comenzar con el video de acción que tenemos preparado para el día de hoy y vamos a ver hasta dónde llegamos. Muy bien. Es una nueva metodología la cual estamos usando hasta este día de hoy, así que esperamos que sea de mucho, de mucho, de mucho de su agrado, amados hermanos. Ahí saludamos a nuestros hermanos que se van sumando ahí. Mi hermana Ermelinda, mi hermana Patti, Ariel, María, Cristian, también mi hermano Maggie, hay también mi Magalí, que ya se fueron sumando, amados hermanos. Déjenos sus comentarios, compartan esta enseñanza y también les pido que puedan ahí reaccionar, les pido que puedan dejarnos sus saluditos y mientras vaya avanzando el estudio, usted puede dejar sus preguntas y sus comentarios. Si usted ha escuchado otro tipo de refutación, otro tipo de altercado en esto que es el arrebatamiento, que es lo que nosotros enseñamos, creemos, hemos abrazado y defendemos, amados hermanos, hoy vamos a hacer una defensa de la doctrina del arrebatamiento. Muy bien. Entonces vamos a ver el video de acción, vamos a entrar a lo que vimos, como alguien diría, ¿no? Vinimos a ver, a escuchar y tal vez nosotros vamos a llevar esto al plano apologético. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Y como ustedes pueden ver, amados hermanos, como ustedes pueden ver,
Siempre este tipo de videos, ahí lo ponemos un poquito de pausa. Siempre este tipo de videos tiene un fondo llamativo, tiene un flyer que puede llamar la atención. Y a veces nosotros ahí es cuando nos confundimos, ¿no? Ahí es cuando decimos, wow, qué interesante, qué gran prédica, qué gran enseñanza, ¿no? Pero veamos un poquito lo que va a ir reflejando este maestro. Personalmente, y antes que entremos a esto, repito, yo no voy a denigrar a la persona, no voy a decir que es un ignorante, no voy a decir que es un falso, como él sí lo va a decir en su video, a todos los que enseñamos esto. No, yo no voy a decir eso. Yo considero que cada uno tiene una postura a la cual se ha basado y se cimienta, solo que nosotros miramos en dónde está cimentado, ¿no? Para que el maestro aquí, el hermano sepa, estamos bien fundamentados en esta doctrina, no es que somos ignorantes y tampoco que hemos escuchado y lo que hemos escuchado, a eso decimos amén. No, mi persona ya está casi 7 años preparándose y desde el primer momento esta es la doctrina que he visto en la Biblia, la he estudiado, la he corroborado bíblicamente. Así que estamos preparados para hacer una defensa completamente del arrebatamiento. Con esto en mente, amados hermanos, obviamente este tiempo no nos va a abarcar. Así que si usted desea tener un tiempo de comunión hablando de este tema, tocando los textos que maestros sacan para mofarse o para negar la doctrina bendita del arrebatamiento pretribulacional, le animo a que escriba y diga, hermano, tengamos un tiempo de comunión, un tiempo de preguntas y respuestas, donde voy a aclarar netamente este tema, ¿no? Ahora vamos a tocar algunos puntos fundamentales y más que todo, viendo algunos textos que el maestro va a citar y algunos pensamientos también que él va a disertar a lo largo de su video. Muy bien, una vez más repito, esto no se hace con ganas de ofender. Tampoco conozco a este maestro, personalmente no sé quién es, no lo conozco. No puedo decir mucho de su vida, pero aquí no venimos a hablar de la vida del siervo, del hermano, del maestro en este caso, ¿no? Venimos a mirar la doctrina, la enseñanza que él va a reflejar. Eso es lo que tenemos que extraer, la enseñanza y la persona. La persona es este maestro con el cual no vamos a nosotros disertar nuestras confusiones o hablar de su persona. Muy bien, siempre hemos hecho este tipo de videos con respeto, esperando que también enseñemos este tipo de pasos que hay que seguir. Pablo diría que debemos exhortar con doctrina, con mansedumbre y templanza, ¿no? Entonces va a influenciar mucho el carácter de cada cristiano. Así que sin más, vamos a ver un poco. El video dura casi 1 hora, así que vamos a ver entre partes y le pido a usted que apunte o que anote o que se grabe en la mente cositas que el maestro va a decir. Muy bien, arrancamos. Uno de los temas más importantes que hemos venido trazando en estos días. Anoche estuvimos hablando acerca de la diferencia entre la doctrina con la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Y hay algunas diferencias. Voy a enumerar algunas de ellas porque esto lo hago quizás para las personas que no estuvieron el día de anoche, puedan ellos tomar más o menos la viada de lo que estudiamos esta noche. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, predico que la venida del Señor es inminente, predico que el Señor va a venir por su pueblo tal como lo dice la Biblia, porque cada vez que yo hablo de este tema, la gente dice, ese pastor no cree en el arrebatamiento. Le repito, yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Soy un ultra defensor del arrebatamiento de la iglesia que va a suceder en la segunda venida de Cristo. Y anoche analizamos todos los pasajes que cuando Cristo venga del tercer cielo al primer cielo, o sea aquí, va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Anoche estudiamos bastante, pero la doctrina que enseña el rapto es una doctrina que enseña que antes de la segunda venida de Cristo van a desaparecer miles de personas en un chasquido de dedos, en un parpadeo, van a desaparecer mucha gente
y que 7 años después de ese acontecimiento, el Señor va a venir ya no sería por segunda vez, ya que ya vino a llevar o a arrebatar a su iglesia, sería que vendría por tercera vez de nuevo. ¿Está claro? Entonces, la primera diferencia es que el rapto de la iglesia es una doctrina que se enseña que Cristo viene a llevar a su pueblo 7 años antes de su venida. Y para eso yo les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿En qué parte de la Biblia dice que el Señor va a venir a llevar a su pueblo 7 años antes de su venida? Y yo anoche les dije que me pasaran el texto, y déjenme decepcionarlos. No existe. No existe. No pierdan su tiempo buscándolo. No existe que 7 años antes de su venida la iglesia va a ser raptada. La Biblia dice que en la venida del Señor la iglesia va a ser arrebatada. En la venida, no 7 años antes. Y para eso hemos probado ayer muchos textos bíblicos. Segunda diferencia. La doctrina del rapto enseña que esa venida del Señor será de una manera secreta. No lo vamos a ver el acontecimiento, porque de pronto va a haber una desaparición de gente y vamos a decir, ¿pero qué pasó? Es que el Señor vino, pero no lo vimos al Señor. No, es que el Señor ha venido de una manera secreta. No existe versículo bíblico que hable de que la venida del Señor va a ser de manera secreta. No existe eso. De hecho, miren, de los muchos versículos que existen, voy a leer uno. Escuchen lo que dice. O déjenme leer primeramente el libro de Hechos, el capítulo 1. Miren cómo escribió Lucas, que es el autor del libro de Hechos. Miren lo que dice en el libro de Hechos, el capítulo 1, el verso 11. ¿Saben lo que estaba aconteciendo aquí? Jesús estaba ascendiendo al cielo, del monte de los olivos. Él ascendió al cielo. ¿Se acuerdan, verdad? La pregunta que les voy a hacer es, ¿lo vieron a Cristo que se fue? ¿Lo vieron? Muy bien. Y cuando los hombres estaban mirando a Jesús que se iba, vino una nube y lo cubrió, ¿verdad? Y ya no lo vieron más. Ahora, ellos estaban mirando arriba y 2 ángeles aparecieron y le dijeron a la gente lo siguiente. Hechos 1:11. Los cuales también le dijeron, estos son los que están hablando los ángeles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. ¿Qué dice? Vendrá como lo habéis, ¿qué? Visto ir. La Biblia no dice que la ida de Cristo fue invisible. La Biblia dice que ellos lo vieron que se fue, y los ángeles dijeron, este mismo Jesús que se ha ido al cielo, vendrá de la misma manera. ¿Sí? Dice, como lo habéis visto ir al cielo. ¿Lo vieron ir? ¿Lo verán venir? ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Miren que se fue con una nube, envuelto en una nube, y vendrá de la misma manera. Apocalipsis 1, verso 7, dice así, hablando de la única venida que estamos esperando. No estamos esperando 2 venidas, estamos esperando una única venida. Y en esa única venida que estamos esperando es para que Él venga a llevar a su pueblo. Mira lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes. ¿Qué dice? Y todo ojo lo verá. ¿Quién lo verá? ¿Unos cuantos? ¿Tiene acaso no tiene el mismo parecido con lo que están hablando los ángeles acá? En Hechos 1:11. Es lo mismo. Es la misma sincronía.
Muy bien, muy bien, ¿no? Hemos visto hasta acá un poco de su postura. Él es claro, ¿no? Él es claro y eso es lo que debemos nosotros resaltar. Muy bien. Para empezar, aquí el maestro dice claramente, ¿no? Yo no digo que no haya arrebatamiento, no estoy en contra del arrebatamiento, es más, predico del arrebatamiento, pero no lo predico como otro grupo de religiosos o evangélicos o hermanos lo predican, ¿no? Y él claramente apunta a un arrebatamiento pretribulacional antes de los 7 años, ¿no? Vimos que él dice que solamente hay dos venidas, ¿no? Solamente hay dos venidas, ¿no? Entonces, si hubiera un arrebatamiento antes de los 7 años o antes de la segunda venida que está ya profetizado por los dos testamentos, serían con eso tres venidas, dice, ¿no? Tres venidas. Ya habría venido tres veces. Una en su primera, una segunda en el arrebatamiento y una tercera en su segunda venida. Total, ¿cuántos serían? Tres venidas, ¿no? Y él un poquito hace un tono burlesco, ¿no? Y ahí serían, bueno, serían tres venidas, dice, ¿no? Lo que también él dice, amados hermanos, es que no hay la palabra, ¿no? No hay ese texto. Y él dice, no, hermanos, a ver, muestren un texto que diga que la iglesia será arrebatada antes de la venida. Vemos que hay en la venida, pero no antes de la venida. Es más, muéstrenme en la Biblia que diga un arrebatamiento secreto. No hay arrebatamiento secreto, ¿no? O invisible. No hay. El texto dice, o la Biblia dice que todo ojo lo verá. Y cita dos textos, ¿no? Hechos 1:11 y Apocalipsis 1:7, si no me equivoco, él va a citar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aclarar ciertos puntos, ¿no? Antes de comenzar, amados hermanos, repito una vez más, mi persona ha visto este video completo, así que yo sé, no estoy saltando partes, no vamos a poder ver todo, sí, pero yo lo vi completo. Yo lo vi completo, amados hermanos. Entonces, ya sé su postura, ya sé cómo lo diserta, ya sé algunos textos y va a citar algún relato histórico de la historia del siglo XVII, XVI, XVIII, a algunos padres de la iglesia también los va a citar, pero vamos a ir por partes, ¿ya? Entonces, empecemos de lo siguiente. Mi persona, como maestro, como líder y pastor de una iglesia, amados hermanos, y líder también del ministerio virtual, enseña, como dice él, ¿no? Voy a aclarar mi punto también. Yo enseño, yo defiendo el arrebatamiento pretribulacional. La iglesia no va a pasar la tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes de la segunda venida, antes de los 7 años de juicio que Dios va a descargar, que Dios va a dar a este mundo por culpa de su incredulidad. Muy bien. Entonces, quiero aclarar ciertas cositas, ¿no? El que está haciendo este video no es un hermano nuevo, no es un hermano que es un neófito, no es un hermano que ha escuchado y ha dicho amén, tampoco como él diría que soy un maestro ignorante por no saber la historia. Sé la historia, sé como muchos, como él lo va a citar más adelante, a Scofield, a Darwin, sé todo eso, hay una preparación en medio de eso. Y por eso estamos defendiendo esta verdad bendita del arrebatamiento que nadie puede quitar nuestra esperanza. Y no porque sea fantasiosa, fabulosa y queremos pensar positivamente y que Dios nos llevará. No, porque está en la palabra de Dios, para empezar. Entonces, yo quiero aclarar ciertas cosas. Los que defendemos todo esto, no creemos en todo lo que él dijo. Ahora, es verdad, muchos cristianos creen en el arrebatamiento de la iglesia pretribulacional. Muchos cristianos aman y esperan y desean el arrebatamiento pretribulacional antes de los 7 años. Pero tristemente hay poca preparación. En eso estoy de acuerdo con el hermano. Hay poca preparación. Pero no olvide el hermano que hay también maestros, líderes y pastores que estamos muy bien preparados y que podemos defender la doctrina bíblicamente. Muy bien. En ese sentido quiero decir lo siguiente. Quiero decir lo siguiente. No creemos nosotros en tres venidas.
No creemos nosotros en un rapto secreto, mal llamado también. Por eso repito, claro, tiene en ciertos puntos estamos de acuerdo porque ciertos términos se manejan hablando de este punto. Esto por falta también de estudio. No creemos en un rapto secreto. No creemos en tres venidas, que Jesús viene a este mundo y nos lleva, luego se va y luego vuelve con nosotros. No. Para empezar, el arrebatamiento no es una venida acá a la tierra como la primera y la segunda venida. El arrebatamiento es un encuentro en las nubes. Jesús no desciende a esta tierra como apuntan las profecías de la primera y la segunda venida. Es un hecho inminente y Pablo lo va a decir que es un misterio dado a la iglesia. Entonces, ¿cómo ve este maestro el arrebatamiento? Como la segunda venida, ¿no? Jesús viene hasta la tierra y nos lleva de repente como algo secreto, nadie se va a dar de cuenta, nadie le va a ver. No, Jesús no viene a esta tierra, amado hermano, no viene. El arrebatamiento no enseña que Jesús viene a esta tierra y nos lleva como vino en la primera venida y pisó tierra, como viene en la segunda venida y pisa suelo de acá de la tierra. No, claramente Pablo dice que va a ser un encuentro en el cielo y obviamente no es en este cielo, en el universo, en la atmósfera. Entonces diferenciemos pues, amados hermanos, cuando hablamos de arrebatamiento no nos referimos que Cristo va a venir a este mundo y nos va a tomar y nos va a llevar. Es un encuentro en los cielos y además el texto dice que nosotros iremos a su encuentro en las nubes. Partamos de eso. No creemos en tres venidas. No creemos 3, 4, 5 venidas. Hay solamente 2 venidas y nosotros, los que defendemos el arrebatamiento, enseñamos. Solamente hay 2 venidas. Muy bien. Ahora, esto quiero que aprendan ustedes, amados hermanos. Y quiero que me pongan mucha atención. Muchas veces no sabemos defender esto y nos confundimos rápido porque no estamos cimentados en esta enseñanza. Ahora, para aprender esta enseñanza y el error que está cometiendo este maestro y muchos más es mirar el día del Señor o la segunda venida como un día, como el evento de un día. Pero no estamos entendiendo que la segunda venida incluye varios eventos. Por ejemplo, en la primera venida, cuando Jesús vino, su venida, ¿cuándo fue efectuada de manera literal y como día? En su nacimiento. ¿Me dejo entender? Pero más adelante vemos su ministerio, vemos su muerte, su crucifixión, su rechazo, su resurrección. Todo eso, ¿qué forma? La primera venida. Tenemos que entender algo. Nosotros los que defendemos el arrebatamiento no apuntamos al día del Señor como el día específico, sino a un evento que va a tener varios y distintos escenarios. Muy bien. Para eso quiero que me acompañes a esta diapositiva que hemos preparado por amor a nuestros hermanos, ¿no? Así que vamos a compartir todo esto. Mira, y quiero que veas acá, amado hermano, quiero que veas acá. En la primera venida del Señor Jesucristo ha pasado varios eventos y estos eventos son parte de la primera venida. Muy bien. Por ejemplo, el nacimiento es parte de la primera venida. El ministerio del Señor Jesucristo es parte de la primera venida. La muerte del Señor Jesucristo es parte de la primera venida. La resurrección del Señor Jesucristo es parte de la primera venida. Y lo mismo, el ministerio de 40 días que tuvo Jesús antes de ascender a los cielos es parte de la primera venida. ¿Por qué? Porque todos estos eventos o escenarios forman parte de la primera venida. Cuando yo te hablo del nacimiento, ¿de qué te estoy hablando? De la primera venida. Cuando yo te hablo del ministerio de Jesús, de sus milagros, ¿de qué te estoy hablando? De su primera venida. Cuando te hablo de su resurrección, ¿de qué te estoy hablando? De su venida, porque hay distintos escenarios que forman un todo. ¿Y ese todo cómo se llama? Primera venida del Señor Jesucristo. Pablo va a decir eso en Gálatas, ¿no? Que Dios preparó tiempos y escenarios para la llegada de su Hijo. Entonces, el error que comete el hermano es apuntar al día, pero vendrá en el día, en su segunda venida como día, claro. Pero tenemos que ver la segunda venida como escenarios que está presentando no solamente el Apocalipsis, sino toda la escatología bíblica.
¿Me dejo entender? Entonces, el error que se comete, y es el cual queremos aclarar acá, es entender que tanto la primera venida como la segunda venida, aunque son un evento específico, tienen distintos escenarios que hablan de un todo en cuanto a la primera y segunda venida. Un todo, ¿cuál sería? El tema específico, ¿cuál es? La primera venida. ¿Y cómo se da la primera venida? Nacimiento, ministerio, muerte, resurrección, etcétera. Todo lo que lleva al Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, es decir, que varios eventos apuntan a un todo y el todo se ve en varios eventos, siendo ambas llevadas a un tiempo determinado. En este caso, el Hijo del Hombre llegando al mundo. Entonces, si apuntamos como día, amados hermanos del Facebook, si apuntamos y digo, el día que Jesús vino al mundo o el día de su primera venida, ¿a dónde iríamos? Al nacimiento, ¿sí o no? ¿Cuál sería el día de manera literal que Jesús vino por primera vez? Su nacimiento. ¿No es cierto? Cuando el ángel le aparece a María y hace su concepción. ¿No es cierto? Ese sería el día literal. Pero la primera venida no solamente apunta a su llegada al mundo, sino su ministerio, su muerte, su obra, su resurrección, su ministerio después de su resurrección. ¿Todo eso qué es? Primera venida. ¿Y primera venida qué es? Todo esto. ¿Me dejo entender? Por eso dije acá, tenemos que ver el todo con los escenarios, porque los escenarios y los eventos hacen el todo. Ese error comete el hermano. Está apuntando al día del Señor como el día literal, específico. Pero amado hermano, amados hermanos, en la escatología vemos que el día del Señor es un día de juicio. El día del Señor es un día de misericordia, un día de gracia, un día que va a castigar. Notemos que el Antiguo Testamento va a utilizar la venida o el día del Señor o el gran día del Señor no como un día específico, sino como eventos que van a aportar a ese todo, que va a finalizar ¿cómo? Con la segunda venida literal como día del Señor Jesucristo. Acompáñame a la siguiente diapositiva. Y acá, amado hermano, quiero que note lo siguiente. Y acá, amado hermano, quiero que note lo siguiente. Así como te enseñé en la primera venida, ahora te voy a enseñar en la segunda venida. Mira, la segunda venida del Señor también tenemos que entenderlo como un suceso de eventos que están apuntando a ese día literal físico que Jesús va a bajar por segunda vez. Por ejemplo, el arrebatamiento, amado hermano, no es un segundo o un prevenida de Jesús, o como el hermano un poquito se mofa, ¿no? Por tercera, cuarta vez, no. El arrebatamiento es un evento que forma parte de la segunda venida. Lo mismo, la gran apostasía que el hermano va a citar en 2 Tesalonicenses capítulo 2 es parte de la segunda venida. El anticristo, su manifestación, que el hermano dice que es la iglesia católica, el papado, lo vamos a ver más adelante, tremendo error, también forma parte de la segunda venida. ¿Y qué más? Los juicios, las trompetas, las copas, los sellos, ¿es la segunda venida de Jesús? Yo le pregunto eso. ¿Acaso no apuntan las profecías, la escatología, que ese día va a ser de juicio, de castigo, donde los moradores dirán, ¿quién podrá estar de pie delante de su ira? Ese gran día, dice. Ahora yo pregunto, ¿el día que se va a estar derramando las copas, Jesús va a venir? ¿El día que se va a estar tocando las trompetas, Jesús va a venir? También pregunto, ¿el día que se van a abrir los sellos, Jesús va a venir? ¿El día que se va a ser manifestado el anticristo, Jesús va a venir? No. Lo mismo el día de la gran apostasía, ¿va a venir Jesús? No. ¿Y por qué la Biblia dice el día de juicio, día de castigo? ¿Por qué dice eso? Porque todo esto apunta al gran día del Señor, donde va a ser un evento de castigo y juicio al mundo impío. Entonces, ¿cuándo exactamente viene Jesús? Como el hermano plantea, el día literal, el día físico, antes del milenio. La Biblia nos arroja por la escatología del Apocalipsis que Jesús vuelve de manera literal, el gran día, el día específico, vuelve después de la batalla del Armagedón o en la batalla del Armagedón.
para matar y destruir a las tropas del anticristo y el falso profeta y mandarlos a los dos al lago de fuego. ¿Eso dice o no dice la Biblia? Sí. Pero las profecías de la escatología del Antiguo Testamento y el Nuevo apuntan al día del Señor como eventos, como castigos que Dios está dando. Y no por eso Jesús está presente. Eso es el error que se comete al no entender esta doctrina. Tenemos que ver la primera venida y la segunda venida como eventos distintivos que apuntan a esa realidad que se va a cumplir al final. Claro que Jesús va a venir. Claro que va a haber un día específico. Claro que va a haber un momento específico en que Jesús va a bajar aquí a la tierra y va a pisar el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14. Pero vemos varios eventos que preparan ese gran día. ¿Me dejo entender? El error del hermano, ¿cuál es? Apunta un día. Todos lo van a ver. Se verá desde el oriente hasta el occidente. Dice, claro, amado hermano, eso está apuntando pues al día específico, pero no a los eventos. ¿O me vas a decir que los 21 juicios no son el día del Señor? Claro que son el día del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestro error? Cuando la Biblia dice el día o el gran día, lo apuntamos nosotros un día específico, un día señalado que Jesús va a venir. No, la escatología apunta al día del Señor como un evento, como varios eventos que van a ir a un todo, en este caso a Jesús volviendo por segunda venida. Por eso Juan amado en su revelación en Apocalipsis 1 y 2, ¿qué diría? Estaba yo, ¿qué dice? Estaba yo en Patmos en el día del Señor. Y muchos, ¿cómo lo interpretan? Ahí está, sábado era. O ahí está, domingo, el día del Señor. No, porque no, la Biblia en la escatología no te quiere enseñar el día como un día específico, un día exacto. Apunta al día como un suceso de eventos. Apunta al día como un suceso de eventos donde Dios va a descargar su ira, amados hermanos. Por eso Juan amado dice, estaba yo en el día. ¿Y qué le muestra después? Los juicios, la ira, la destrucción, el anticristo, la marca de la bestia, la iglesia arrebatada con los 24 ancianos, una representación de ellas. Vemos a Satanás, a la abominación desoladora. Todo eso vemos en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Juan te da la introducción. Todo lo que voy a ver es el día del Señor. El día del Señor que está apuntando el Antiguo y el Nuevo Testamento, amados hermanos. Entonces, nosotros, ¿cómo defendemos esto? Quiero que escuche. Este cuadro es solo un ejemplo sintético de lo que implica la segunda venida. Más adelante veremos textos de cómo el apóstol Pablo indica, escuche esto, indica el tribunal de Cristo y la presencia de la iglesia gloriosa ante el Padre Dios y la connota como la venida del Señor. Exacto. Incluso Pablo, lo vamos a ver más adelante, dice, apuntando al tribunal de Cristo como recompensa a los apóstoles, en este caso a él, como nuestro apóstol a los gentiles, como premio por haber llegado a llevar el evangelio, va a decir el día del Señor. Porque la escatología tú tienes que entenderlo así. Un evento, la segunda venida, que conforman varios eventos. Y el arrebatamiento no se separa de la segunda venida, amado hermano. Usted que cree en el arrebatamiento, aprenda también a defender esta doctrina. Nosotros no pensamos arrebatamiento, un evento distinto. Segunda venida, otro evento distinto. Por culpa de esas cositas, hermanos como el maestro que está enseñando, nos tachan de ignorantes, nos tachan de que no sabemos defender, amados hermanos. No, el arrebatamiento es parte de la segunda venida también. Es un evento que antecede a todos los eventos que van a surgir en el gran día del Señor. Para concluir, no vea el día del Señor como un día específico, véalo como un evento que implica varias escenas. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que yo quería enseñar. Eso es lo que yo quería enseñar. Así que, amados hermanos, no estamos hablando de tres venidas, no decimos rapto secreto, no decimos arrebatamiento oculto, invisible. Hermanos, por favor, dejemos términos que nos afectan a nosotros. El arrebatamiento es parte de la segunda venida. Es un evento que va a anteceder a todo el juicio y castigo que Dios va a derramar durante 7 años. Espero que hasta ahí hayan aprendido. Muy bien. Entonces, vamos a los textos. Él citó Hechos capítulo 1, verso 11.
Hechos capítulo 1, verso 11. Vamos ahí un momento, ¿ya? Él citó Hechos capítulo 1, verso 11 y también va a citar Apocalipsis capítulo 1, 7. Solamente vamos a leer un texto, porque Apocalipsis 1, 7 solamente él usa para afirmar su aclaración de Hechos 1, 1, 11. Muy bien. Entonces vamos, Hechos capítulo 11, capítulo 1, perdón, verso 11. Los cuales también le dijeron, varones Galileos, aquí los ángeles están hablando con los apóstoles, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Ahora, ¿esto por qué contradice el arrebatamiento? Yo no entiendo. Repito una vez más, nosotros sí enseñamos que hay una segunda venida literal, física, un día específico donde Jesús volverá, como dice Apocalipsis 19. Pedro está hablando del regreso del Mesías, porque antes, ¿qué le había dicho? Restablecerás el reino a Israel ahora en este tiempo. Y Jesús le dice, no es necesario a vosotros aprender y saber los tiempos y las sazones, porque en un concepto judío, amado hermano, no, ellos no contemplaban el arrebatamiento. Y quiero que entienda esto usted, amado hermano, porque no es tanto me voy a referir al maestro que está enseñando. Si lo puedo convencer, gloria a Dios. Y si llega a mis videos, este video, gloria a Dios, para que tal vez podamos nosotros compartir la palabra y afirmar al pueblo con las verdades bíblicas. Pero escuche, a ver, Hechos es un libro transicional, amado hermano. ¿Tú crees que Pedro aquí ya sabía toda la doctrina? ¿Qué está en la mente de Pedro aquí cuando Jesús está ascendido? No está ni iglesia, no está ni que Pablo va a ser levantado a los gentiles. Tampoco está en la mente de Pedro que Dios va a tener una iglesia gentil como la tiene hasta el día de hoy. Y que se va a escribir 13 epístolas directamente a la iglesia, que son las epístolas paulinas. En la mente de Pedro, como cualquier judío que está, la restauración de Israel, la llegada del Mesías y la primacía de la casa de Israel por sobre todas las naciones, que estaba prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces Pedro no tiene aquí el conocimiento de la iglesia, pues amados hermanos. Pedro aquí no sabe del arrebatamiento, de que los gentiles van a ser añadidos a los pactos, a las promesas. No sabe, está empezando la teología de Pedro. Por eso, hasta el capítulo 8, Pedro y los apóstoles, ¿qué van a predicar? El reino. Y en el reino, ¿qué estaba manifestado? ¿Qué estaba declarado? Que el Mesías vendría, el Cristo iba a venir. Y como Pedro ya sabía que Jesús era el Cristo, y por eso le pregunta, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Le dice. Entonces, ¿a dónde está apuntando Pedro? A la venida de Jesús, que lo conocemos nosotros como segunda venida. Es natural que Pedro diga, perdón, es natural que los ángeles digan, así como la habéis visto ir, así también volverá y lo van a ver. Es natural porque habla de su segunda venida, no del arrebatamiento, ni mucho menos del misterio de la iglesia. ¿Cómo es posible que le hagamos pensar a Pedro cosas que ni él a estas instancias de la historia que Lucas refleja no entendía de la iglesia? Pablo no se había convertido. Todo era un contexto judío y el judío, según las profecías de los profetas mayores y menores, apuntaban a un Mesías literal, físico, vivo y que lo van a ver y que va a hacer señales, ¿sí o no? Amados hermanos, creo que es momento de entender y poder ordenar cronológicamente los libros. Hechos es un libro transicional de historia, te está contando cómo ha ido la teología en transición, en progresión. Ahora, cuando él utiliza Apocalipsis 1:7, habla de la segunda venida, claro, como lo dije yo, en su segunda venida va a ser manifestado. Repito una vez más, no estamos en contra de eso. Nadie habla de que Jesús vendrá por tercera, segunda vez o previa vez, no. Una vez más repito, Jesús no va a pisar esta tierra en el arrebatamiento. Jesús no va a pisar la tierra. Jesús va a descender hasta el cielo y dice el texto que nosotros seremos llevados ante su presencia, que es una cosa muy distinta a lo que están enseñando este tipo de maestros para confundir a los hermanos que hemos abrazado esta doctrina. Muy bien, vamos a continuar viendo un poco más. Hasta aquí, amados hermanos, espero que tú hayas aprendido y si hay preguntitas, al final vamos a responder. Muy bien, continuamos. Vamos a ir viendo. Muy bien.
así vendrá como lo habéis visto ir. ¿Qué dice? Vendrá. La doctrina del rapto es una doctrina que tuvo su efecto en el siglo XIX. 1900 años, nunca la iglesia aceptó esta doctrina. Esa doctrina de que Cristo va a venir y nadie lo va a ver. De que Cristo va a venir 7 años antes de su regreso. Es una enseñanza nueva. No ha existido nunca. Es una intrusa que entró por la ventana. Si se levantara Lutero, Calvino, los reformadores, los padres de la iglesia antes de Nicea, y nos escucharan a nosotros como evangélicos predicar que Cristo viene y nadie lo ve, de que Cristo va a venir de una manera silenciosa, de que Cristo va a venir 7 años antes de su regreso, ellos dirían que ¿quién les enseñó semejante barbaridad? Si en sus tiempos no existía esa doctrina. Hablaba con un marino en Perú y me decía: pastor, ¿por qué has caído en la herejía? Porque yo he sido un fiel defensor de estas doctrinas del rapto. Claro, porque eso me sembraron en la cabeza y eso me enseñaron en los seminarios bíblicos. Pero una cosa es que tú te enseñen algo y otra cosa es que lo compruebes desde el punto bíblico para ver si es cierto o es mentira. Muy bien, muy bien. Esto ya me parece un poco descabellado, ¿no? Me parece un poco descabellado, ¿no? Ahora, más adelante en su video, amado hermano, más adelante, él va a seguir hablando, ¿no? De que él no comparte esto porque él estudió a estos maestros, él estudió la historia, él estudió todo esto y él mismo en su historia, en su revisión, él va a decir, ¿no? Él va a decir, no hay tal rapto porque un rapto es nuevo, aparece en 1800 y algo, los padres de la iglesia no lo enseñaban, y si no lo enseñaban, ¿por qué nosotros lo enseñamos? Y él dice con con mucho, ah, no sé si decirlo, hermanos, un sentido muy descriptivo, ¿no? Es algo nuevo, es un invento, lo va a decir más adelante que es un invento él, que se han inventado algunos jesuitas, va a citar a Darwin, a Scofield. A ver, mira, ese argumento es fácil de rebatir, ¿ya? Él utiliza pensamientos y filosofías traídos de la historia. Está bien, no digo que estudiar la historia esté mal. Es más, yo he estudiado también la historia y sé mucho de Calvino, sé mucho de Martín Lutero. Por eso hago también yo algunos videos porque estoy en contra de la doctrina calvinista, estoy en contra de la doctrina reformada que implementó en sus inicios el señor Martín Lutero. Ahora, yo quiero hacer una pregunta al maestro y a los que están mirando acá. Quiero preguntarles, si Martín Lutero, Calvino y los reformadores y algunos hermanos antiguos del siglo XV, XIV, XIII o XII no hablaron del arrebatamiento, y si ellos no hablaron, nosotros debemos seguir su mismo pensamiento, su misma interpretación, ¿eso está diciendo, eso es correcto? Si esa es la regla, amado hermano, y yo le digo aquí al maestro si algún día me va a escuchar, si esa es la regla, Martín Lutero odiaba a los judíos. Martín Lutero quería que los judíos mueran por haber crucificado al Señor Jesucristo y por no tener el apoyo cuando él empezó la revolución contra la Iglesia Católica. Entonces, si Martín Lutero predicaba, enseñaba e interpretaba ciertos pasajes de la Biblia con homofobia a los judíos, ¿también debemos hacerlo nosotros? Pregunto a los del Facebook. Otro, Juan Calvino, en su libro reconocido como la institución cristiana, él mismo tiene un odio contra los judíos. Es más, él aplicaba, enseñaba, amados hermanos, el bautismo de los niños. Él comparaba la circuncisión de los judíos bebés con el bautismo del agua como algo similar. Los judíos circuncidaban al 8º día, por eso el bebé, el niño tiene que ser bautizado el 8º día, y eso es lo que él enseñaba. Y Juan Calvino dice en su libro él dice
Todo aquel que le está prohibiendo el bautismo a los niños es un hereje porque está prohibiendo la santificación de una vida consagrada a Dios. Pregunto, amados hermanos, pregunto. Si Juan Calvino afirmaba, aclaraba, defendía el bautismo de niños, ¿debemos hacerlo nosotros también? Respondan los del Facebook. ¿Les parece esa regla válida? Porque aquí el maestro, ¿qué dice? Nadie predicaba, nadie enseñaba. Es una enseñanza nueva que se ha traído acá. Y yo estoy manejando las enseñanzas antiguas, las enseñanzas que vemos de los padres de la iglesia, de la reforma. O sea que tu autoridad es un hombre, amado maestro, amado hermano. Tu autoridad es, si él lo dice, yo lo afirmo. Si él lo predicaba, yo lo predico así. ¿Esa es tu base? ¿Esa es tu regla? Y me encantaría decir, ¿por qué no dices la verdad de Juan Calvino? ¿Por qué no enseñan las verdades de lo que hizo Martín Lutero? ¿Por qué no enseñan de la masacre, de la muerte de los anabaptistas? ¿Por qué no enseñan eso los reformados, los calvinistas y los que tanto se basan en estos hombres, entre comillas, que fueron grandes de la historia y que han dado gran realce a todo lo que es ahora el sentido evangélico que nosotros defendemos? Seamos sinceros. Yo pido, yo ruego, si alguien va a hablar de historia en sus prédicas, en sus enseñanzas, hable completo y diga, hermano, vamos a aprender historia, qué realmente pasó antes de la reforma, qué sucedió después de la reforma, qué es lo que realmente Martín Lutero enseñaba. Me encantaría que hablen de, como dije, de grupos como los anabaptistas que sufrieron a manos de Juan Calvino. ¿Qué pasó en las cruzadas, por ejemplo? Hermano, no se vale sacar de la historia lo que nos conviene. Enseñemos todo eso. Es más, y yo voy a seguir con esto, ¿sabes por qué? Porque me parece alocado, me parece no congruente, no fundamentado, que un maestro diga, así enseñaban antes y así enseño ahora. Yo veo la historia, no había esto y aquí lo traigo y no hay. Entonces tengo que seguir yo la enseñanza de los maestros primitivos. Ahora, él más adelante va a citar a Charles Darwin, ¿no? Perdón, a Darwin, ¿no? Y a Scofield, como que ellos trajeron estas herejías, lo dice él, ¿no? Que trajeron estas enseñanzas torcidas, que traen fanatismo a la iglesia. Entonces, si la regla es que si antes no estaba y fue descubierta, es falsa, déjame decirte algo, amado hermano. En el 1500, cuando la reforma surge juntamente con ellos un movimiento y un despertar que ha apuntado a las 5 solas. ¿Usted conoce las 5 solas? Yo sé que sí. Sola escritura, sola fe, sola gracia, ¿no es cierto? Esas son las 5 solas. Y muchos de los cristianos que son fanáticos de los reformados, que aman a los reformados, que aman a Martín Lutero, que celebran la reforma, ¿sabes cómo les han engañado? Es que los reformadores trajeron esta enseñanza, sola escritura, sola fe, sola gracia. ¿No es cierto? Y muchos caemos en eso. No, ellos lo descubrieron, Dios los utilizó. Pero la doctrina y la enseñanza de la sola escritura, sola fe, etcétera, ¿trajeron ellos o ya estaba en la Biblia? Ellos descubrieron, ellos dijeron, veo aquí sola escritura, o yo me invento sola escritura, sola fe. No, es una doctrina que ya estaba en la Biblia. Lo que hacen los reformadores, ¿qué es? Sintetizar eso, colocarles un título, sola escritura, y colocan textos. Pero la doctrina como esencia, ¿dónde estaba? Ya estaba antes de la reforma en la palabra de Dios. Dios utilizó a los reformadores para mostrarnos estos 5 puntos que son clave y fundamental de la doctrina bíblica. Y porque nosotros, yo siendo no siendo reformador, yo no siendo calvinista, yo defienda sola escritura, sola fe, sola gracia, etcétera, ¿soy reformado? ¿Voy a alabar, ensalzar a Martín Lutero? No. ¿Por qué? Porque las 5 solas son un fundamento bíblico, ya estaban acá. Dios utiliza a los reformadores para reflejar eso y traerlos a un pensamiento más claro. Pero la enseñanza como esencia, ¿dónde estaba? Acá.
¿O los reformadores inventaron las 5 solas? ¿No? Solamente lo dieron un título y lo sintetizaron, ¿sí o no? Y por eso damos gracias, amén. Gracias, Señor, por dejarnos esa enseñanza, por utilizar la etapa de la reforma para traer ciertas verdades. No solamente las 5 solas, sino doctrinas que enseñaban el movimiento católico romano. ¿Me dejo entender? Lo mismo pasa en la doctrina del arrebatamiento, amado hermano. No es que Charles, no es que Darwin lo trajo, no es que lo trajeron hombres en el 1800 y que es una doctrina nueva. La doctrina, amado hermano, ya viene en la escritura y eso es lo que voy a comprobar, si es que el tiempo me da, citando las 2 cartas de Pablo en Tesalonicenses. Yo te animo a ti, amado hermano maestro, y a los que defienden esto, les animo a lo siguiente. Un momento, dejen la historia. Un momento, dejen en pausa lo que pasó en 1500, 1400, en el siglo XIV, en el siglo XIII. Dejen un momento eso. Adéntrense a la escritura, solamente la escritura, y vean si esa enseñanza es nueva o no. Porque Pablo en Tesalonicenses, ¿qué va a decir? Os digo esto en palabras del Señor. La doctrina del arrebatamiento no es algo que Darwin, que Scofield se ha inventado. A esto quiero decir lo siguiente también. Algunos maestros, como el hermano que predica, está enseñando acá, nos critican, se mofan de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen que nuestra doctrina está fundamentada en un libro que ha escrito Darwin, o que en un video que ha salido como Dejados Atrás. ¿No es cierto? Ustedes tienen su doctrina por este libro, por este video. Es algo bonito que se ha hecho, donde en el video uno es tomado, el otro es dejado. Voy a hablar esto con respecto a los cristianos. Si usted es cristiano y realmente ama esta doctrina y la cree, es momento que se fundamente. Y yo le digo al hermano y a los que están acá mirando, los que están en contra del arrebatamiento, una vez más repito, mi persona está preparada para defender el arrebatamiento. No soy ignorante y tampoco he dicho amén a mi pastor, a mi maestro que me ha enseñado esto. He profundizado la Biblia y he visto claramente que el arrebatamiento pretribulacional es una promesa esperanzadora para la iglesia. Muy bien. Ahora, mi persona no cree por haber visto un video, ni siquiera he visto ese video. Además, muchos líderes que han visto ese video dicen que está mal, no lo sé. Hermanos, no fundamentamos nuestra doctrina por un libro, por pensamientos de otro, que Darwin, que Scofield lo hayan dicho hace mucho tiempo. Ellos no se hacen dueños de la doctrina ya está aquí en la Biblia. Y a la persona, hermano o hermana, pastor, el líder que me está mirando, le animo, si usted está en contra de esta enseñanza, sométase a la sola escritura, estudie la Biblia en panorama. Muy bien. Ya usted que es cristiano y ha abrazado esta doctrina, fundamentese, no por un video, no por un libro, fundamentese en la palabra de Dios, porque tenemos que defender esta doctrina bendita, esperanzadora. La iglesia no va a pasar la gran tribulación, la iglesia será arrebatada antes de los 7 años. Muy bien. Entonces, qué triste que el maestro diga esa regla, ¿no? Si antes no se predicaba, los maestros no decían eso, ¿por qué nosotros sí? Ah, entonces también trae las enseñanzas de los maestros, pues. Odiaremos a los judíos. Tendremos esas ganas de matarlos por rechazar a Jesús. Bautizaremos niños entonces. Si la regla es lo que ellos decían, ¿por qué no lo traes todo? Una vez más, no estamos siendo éticos. Lo que pasó en el principio, ¿no? Lo que él dijo en el principio. Ahora él va a citar, ¿no? Él va a decir, muéstrenme un texto. Muéstrenme un texto que diga rapto secreto. Muéstrenme un texto que diga que la iglesia va a ser arrebatada antes de 7 años. Muéstrenme, dice, ¿no? Muéstrenme. Y yo te digo lo mismo, amado maestro. Muéstrame un texto que diga o haya indicaciones, que Pablo nos diga, iglesia, ustedes van a pasar la tribulación. Alístense eso, prepárense esto, este es su propósito en ese tiempo. Muéstrame. Muéstrenme. Lo mismo, la misma actitud de él, ¿no? Discúlpeme, pero voy a tomar su misma actitud. Porque él con mofa lo dice, ¿no? No hay, no existe. En vano van a buscar. Alguien que me muestre igual. Un texto. La iglesia pasará la tribulación y este es su propósito. Prepárense. Estas son las indicaciones en la etapa de la gran tribulación. Muéstrenme ese texto. Que Pablo nos diga, ¿no? Ustedes van a pasar. Más al contrario, Pablo, ¿qué dice? Les ha librado de la ira venidera. Ustedes son luz y ese día no les va a sorprender, dice Pablo. ¿A quién le vamos a creer?
alguien que está utilizando pensamientos pasados de la historia, de los padres de la iglesia primitiva, exigiendo cosas. Alguien puede decir aquí, hermano, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvemos esto de que no hay, si hay, no hay, si hay, acá, a este otro lado? ¿Cómo resolvemos eso? Hermanos, no sé si el hermano creerá en la doctrina de la Trinidad, en la doctrina que enseña la unión hipostática de Cristo. Son palabras que no están. Tú estás cayendo en la misma trampa que quieren hacernos a nosotros los testigos, los adventistas, los mormones, los unicitarios. El unicitario, ¿qué te dice? Muéstrame la palabra, ¿dónde está Trinidad? Muéstrame, y si me muestras yo me hago trinitario, te va a decir. ¿A ese ritmo vamos a caer? Un buen maestro sabe que aunque no esté la palabra, lo importante es que esté la doctrina. Y esa es la que nosotros apuntamos. Muy bien. Si se trata de pedir textos, yo también puedo pedir textos. No se trata de eso, amado hermano. Se trata de ver tus textos en el contexto y se trata de ver mis textos en el contexto para defender o rechazar una enseñanza bíblica. Muy bien. Vamos a seguir viendo el video. Vamos a seguir viendo el video. Y hasta ahí un poquito triste, ¿no? Un poquito triste lo que él dice, ¿no? Él hace 180 años. Cada pastor un mes va a exponer. Me tocó el turno de exponer a mí. Yo empecé con este tema. Pastores, hoy les voy a hacer una pregunta. Y yo sé que aquí hay pastores también. Les voy a hacer una pregunta. Esta es la pregunta. ¿Qué es primero? ¿El arrebatamiento de la iglesia o la manifestación del hombre de pecado? Esa es la pregunta que yo les hice a ellos. La mitad de la iglesia dijo, primero va a ser el arrebatamiento de la iglesia y después que la iglesia se vaya, aparece el hombre de pecado, el anticristo. Muy bien, está bien, esa es la creencia. Se supone que en Lima están los mejores teólogos evangélicos de todo el Perú. Y la otra mitad decía, no opinaba, otros decían, creo que primero viene el hombre de pecado y luego viene el arrebatamiento. Partí en dos esa reunión. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Quién viene primero? Según las palabras del apóstol Pablo, escritas con tintas tan grandes que todas esta noche lo van a leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 o capítulo 2. Lean su Biblia para que no se dejen engañar por nadie. Y yo les voy a dar les voy a enseñar a cómo ustedes se puedan defender. Cuando a ti te enseñen algo, dile, pastor, pruébamelo con la Biblia. No seas tú un hombre que vas a aceptar todo lo que te digan, no. Sé como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea, lo que el apóstol Pablo les enseñaba, dice que ellos se volvían y se iban a sus casas y analizaban con las escrituras para ver si lo que están diciendo es cierto o no. Miren, la pregunta es esta. ¿Quién va a venir primero? ¿Será que primero viene el arrebatamiento de la iglesia y después el hombre de pecado? ¿O será que primero viene el hombre de pecado y después la venida del Señor, donde sucederá el arrebatamiento? Permítanme leer Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso número 3. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué? ¿Quién no va a venir? Dice la Biblia en el verso 1, ahí en el verso 1 del mismo capítulo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben de qué está hablando ahí? De la venida de nuestro Señor. El apóstol Pablo dijo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero que entiendan algo muy interesante. Les voy a contar en un minuto lo que estaba sucediendo. La iglesia de Tesalónica estaba casi como la iglesia de hoy de nuestros días. Que dice, ya viene el rapto, ya viene el arrebatamiento, ya viene la otra semana, y hay alarmistas que salen en el Facebook, la otra semana ya viene el Señor, ya nos lleva, y luego que el Señor nos lleva, viene lo que es el anticristo aquí, con los que se quedan a engañarlos. ¿Para qué engañarlos a los engañados ya? Pero es lo que predican. Ese mismo chismerío estaba ocurriendo en la iglesia del primer siglo. Así que Pablo le dice a la iglesia tesalónica, un momento, déjense de cuentos,
Yo voy a decirles una cosa muy importante. El Señor no va a venir hasta que primero vengan dos acontecimientos. Cuando vean estos dos acontecimientos, el Señor viene después. Y vamos a ver cuáles son esos dos acontecimientos que tienen que suceder para que el Señor venga. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? El Señor. Sin que antes venga, uno, la apostasía. Dos, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La Biblia está diciendo claramente que primero va a haber dos acontecimientos antes de la venida del Señor. Primer acontecimiento, apostasía. Segundo acontecimiento, la aparición del hombre de pecado. Tercer acontecimiento, la venida del Señor. Pero eso es cuando la Biblia se lo entiende y se lo lee así, mira, ve. Pero estos hombres parece que la Biblia no lo leyeran así. Parece que lo leyeran así al revés. Porque cuando se lee al revés, primero viene el arrebatamiento de la iglesia. Y después el hombre de pecado. Pero cuando tú lo lees así, primero viene el hombre de pecado y después ¿qué? El arrebatamiento de la iglesia. Escuchen bien, hermanos. Yo voy a darles un punto importante. No existe un solo verso que diga que Cristo viene por su iglesia antes de 7 años, antes de los, o sea, 7 años antes de su venida. No existe ese verso. No existe un verso alguno que pruebe ese acontecimiento. Muy bien. Muy bien. Amados hermanos, ustedes están viendo claramente que el hermano sigue equivocando lo que enseñé al principio. Sigue viendo la segunda venida como un día, como el día específico, como el día señalado, como el día en el cual Él se va a manifestar. No. Pablo está hablando acá a los tesalonicenses en cuanto a la segunda venida, pero va a relatar el ministerio del anticristo. Va a relatar el ministerio del hijo de perdición. Y antes de que Jesús venga, ¿quién va a hacer su ministerio? El hijo de perdición. Muy bien. Ahora, sería bueno, porque él dice, les voy a contar algo rapidito, ¿no? Que dijo, pero solamente habló de un punto, de la persecución que estaban sufriendo los hermanos en Tesalónica. Y eso no es todo la verdad. Aparte, hermanos, quiero que escuchen lo siguiente, amados hermanos. ¿Qué estaba pasando en la segunda carta que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica? ¿Qué estaba pasando? Pablo escribe la segunda carta, ¿sabes por qué propósito? Porque se habían levantado falsos maestros y también falsos testimonios, falsas predicaciones y enseñanzas que decían que ya la segunda venida se había efectuado, que ya el Mesías había vuelto. Muy bien. Ya había vuelto el Mesías, ya había vuelto. Por eso muchos hermanos han dejado de trabajar. Y Pablo les va a decir en el capítulo 3, el que no trabaje, que no come, porque muchos hermanos ya habían pensado, ya vino Jesús, va a hacer el reino, se va a instalar el reino, etcétera, y dejaban sus quehaceres, sus trabajos, sus cultivos, su manera de vivir, porque ya pensaban que el tiempo ya había llegado y Jesús ya había venido. Pero Pablo ahí debate, por eso les va a decir, nadie os engañe. En ese sentido Pablo les va a decir, nadie os engañe, Jesús no vino, es una mentira, no ha venido. ¿Por qué? Porque antes de que venga, eso es lo que Pablo va a decir. Ahora, acompáñame a ver esto y mira lo que te voy a enseñar. El hermano dice algo muy importante. Aprendamos como los bereanos, leamos, ¿no es cierto? Mira cómo la Biblia está narrando el sentido del texto o a dónde quiere apuntar el autor. Me encantaría que el hermano haga un estudio completo de las dos cartas, como ya lo hice yo aquí en YouTube, tú puedes ver. Tengo ya los dos cartas predicadas, enseñadas en su contexto. Muy bien. Ahora, aquí creo que es donde nos vamos a quedar nosotros, porque yo sí quiero enseñarte lo que viene después de todo eso y a dónde está apuntando Pablo. Muy bien. En el capítulo 1, Pablo va a defender, Pablo va a enseñar
que todo lo que ellos están pasando, tribulación, rechazo, desprecio, encarcelamiento, de denigración por causa de los incrédulos, de los impíos que los estaban martirizando, atribulando, Pablo les va a decir, no se preocupen, porque vendrá el Señor en su venida y va a castigarles a ellos y ustedes van a tener reposo, descanso, les dice, juntamente con nosotros. Pablo se incluye. Ahora, Pablo va a refutar estas enseñanzas que se habían levantado como por cartas. ¿Por qué? Porque había cartas incluso que estaban firmadas como si fuera del apóstol Pablo y decían a la iglesia y los confundían. Ya la venida se ha efectuado, ya la venida está. Por eso en la primera carta Pablo va a decir, no os mendentéis, no os preocupéis como aquellos que no tienen esperanza. ¿Sabes por qué? Porque los tesalonicenses ya entendían que Jesús ya había venido. Por eso se preocupaban. ¿Y dónde están nuestros muertos resucitados? ¿Dónde está el arrebatamiento? De eso que Pablo escribe. De eso que Pablo escribe en el 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17, 13, él va a decir, tampoco queremos, hermanos, que os ignoréis para que no os entristezcáis. ¿Por qué se sentían tristes? Porque ellos habían abrazado esa mentira de que Jesús ya había venido. Y ellos se preguntaban, ¿y dónde está la resurrección? ¿Y qué pasará con nuestros muertos? Por eso Pablo les dice, no ha venido, esperen, falta, vendrá el arrebatamiento. Y ustedes y los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Por eso Pablo va a escribir estas dos cartas, para defender ciertas posturas y enseñanzas y también animarlos por la tribulación que había empezado en Hechos capítulo 17 y 18, donde vemos el trasfondo histórico de cómo llega el evangelio en Tesalónica. Ellos estaban siendo perseguidos, atribulados, encarcelados, y creo que el hermano expuso muy bien eso. Pero en el capítulo 2 de la segunda carta, Pablo va a hablar de la venida del Señor. Y mira aquí adelante. Miremos acá. Muy bien, miremos acá. Ahora quiero que veamos esto, amados hermanos. Quiero que veamos esto. Y vamos a verlo en detalle. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde está colocando su importancia Pablo ahora, porque el pero es un contraste. No va a hablar ahora del tema de la segunda venida. Su día, en su llegada, donde va a acabar todo, el día literal que ya expliqué, ¿no? Pero mira cómo Pablo empieza. Pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que ellos ya sabían lo que ya había explicado en la primera carta, el arrebatamiento, la reunión con Él. Esta es la misma palabra que Pablo utiliza cuando habla del arrebatamiento. Nos reuniremos con Él. Muy bien. Ahora, mira acá lo que dice. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nuestra, en el sentido, aquí está, este era el problema, que el día del Señor está cerca. El día del Señor se acerca, dejen sus trabajos. El día del Señor está cerca, dejen sus quehaceres, dejen de la iglesia de santificarse, de hacer los cultos, de predicar el evangelio. En eso habían caído, por eso Pablo les va a exhortar en el capítulo 5 de la primera carta y en el capítulo 3 de la segunda carta, les va a animar, trabajen, prediquen, exhorten, santifíquense, porque la venida no está cerca. ¿Cómo sabemos que no está cerca? Porque van a pasar dos eventos, dice. Ahora mira acá, mira la pantalla. Y dice el texto ahí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién no vendrá? Cristo en su segunda venida, ¿no? No vendrá sin que antes venga la apostasía, primer evento, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que todos sabemos que es el anticristo. Muy bien. Ahora quiero que mire la pantalla y quiero que usted aprenda esto. Cuando se habla de apostasía, el hermano lo va a decir en su prédica, la iglesia ya está viviendo en la apostasía. Es la apostasía que muchos están viviendo.
Pero ya enseñé que Pablo no está utilizando la apostasía en connotación a la iglesia, sino en connotación al mundo. Esta apostasía que Pablo habla en segunda Tesalonicenses capítulo 2, habla de cómo el mundo va a aceptar al anticristo, cómo el mundo va a apostatar abiertamente, rechazando, blasfemando y adorando abiertamente al inicuo. Esta apostasía de segunda Tesalonicenses, amado hermano, es la apostasía universal que vemos ya reflejado en Apocalipsis. Cuando aún viendo al Señor, aún viendo su ira, aún viendo los terribles juicios que Él está descargando, la gente no se arrepiente, la gente blasfema, la gente no se quebranta el corazón para arrepentimiento, sino con más fervor alaba a los demonios, a los ángeles caídos, al mismo Satanás, y se coloca la marca de la bestia. Esta apostasía es la apostasía universal que va a ser el mundo entero rechazando a Dios y abrazando la mentira del anticristo. Tenemos que entender esta palabra en el contexto, no en lo que la palabra significa como diccionario. La iglesia va a apostatar. No, no habla de la iglesia. Y te lo voy a comprobar, mira. Vamos a ver más adelante. Mira. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Dime, ¿esto ya pasó? ¿Ya ocurrió? No, no ha ocurrido, es a futuro. Es a futuro, aunque el hermano niegue eso, ¿no? Porque el hermano va a decir más adelante en su video, lo que no estamos entendiendo es que el anticristo ya está entre nosotros, dice él. ¿Y qué es el Papa? ¿Y qué es el sistema vaticano? Pero ¿en qué momento el Papa dijo? Yo le pregunto, si ya está aquí el anticristo, ¿dijo el Papa, yo soy Dios? ¿Se está haciendo pasar por Dios? Porque este ya es algo literal que va a pasar, que el anticristo se va a declarar Dios y la gente le va a seguir, todos los que no conocieron el amor de la verdad. Esto refleja el Apocalipsis, cómo el anticristo va a ganar al mundo entero, va a gobernar el mundo entero, teniéndolos engañados, adorándole a él. Ahora mire, Pablo le habla a la iglesia, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y a vosotros, y ahora ya vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio, no la persona, el misterio de la iniquidad, la acción, su obrar, como dice Juan en su epístola, ¿no? Él dice que, hijitos, ya es el último tiempo y sabemos que el anticristo viene, lo dice en futuro, pero así también han surgido muchos anticristos. Entonces, la preparación del anticristo como persona, como una persona literal, se ha estado preparando a lo largo de la historia bíblica. Y ya con el anticristo va a ser la manifestación plena y completa. Muy bien. Avanzamos. Y mira. Ahora vamos al 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Mira, pa. Y entonces, ahora sí. Entonces entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. ¿Cuándo pasa eso? Lo vemos al ingreso del milenio. ¿No es cierto? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Muy bien. Ahora, el hermano dice, ¿no? ¿Quién viene primero? ¿Cuál es el orden? Ya expliqué. Antes de que Jesús venga, aparece el anticristo. Pero el hermano dice, entonces, si el anticristo aparece, la iglesia tiene que estar presente. La iglesia no se va antes, la iglesia va a estar presente. A ver, yo pregunto, ¿con qué fin la iglesia se va a quedar? ¿Cuál va a ser su propósito? ¿Vamos a luchar contra el anticristo? Pablo les enseña esto a los hermanos de Tesalónica, pero mira lo que les dice, pues, ustedes ya saben lo que va a pasar. No es necesario. ¿Por qué les dice ustedes ya saben? Yo cuando estaba con ustedes ya les dije, ¿a qué se refiere? A que ellos ya sabían que la iglesia no va a ver este tipo de cosas. Y mira, se los va a decir, mira.
Avancemos. Mira cómo Pablo va a hablar en este sentido. Inico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Cuándo está pasando todo esto? Ya Apocalipsis nos habla el marco, ¿no? Está pasando esto en los 7 años de tribulación, donde se sienta la abominación desoladora y engaña no solamente a los judíos, sino al mundo entero. ¿Cómo? Con grandes señales y prodigios mentirosos. Ahora mira, y con todo engaño de iniquidad para los que, esto tienes que subrayar, para los que se pierden. ¿A quiénes va a engañar Satanás? Juntamente con el anticristo y el falso profeta. A los que se han perdido. ¿Y cómo? ¿Quiénes son los que se han perdido? Aquí está. Los que no recibieron el amor de la verdad. Incrédulos. Gente que no ha creído el amor de Dios, que era el amor en Cristo, como dice Juan en su epístola, ¿no? Que Dios nos ha mostrado su amor en Cristo. Aquí está, para ser salvos. Entonces, aquí Pablo, ¿qué está haciendo? Está diferenciando, les está diciendo, ustedes no crean que la venida está cerca. Falta mucho. Además, ustedes saben que va a surgir el arrebatamiento, que él ya había explicado en la primera carta. Y les dice, ustedes saben, acuérdense lo que les dije cuando estaba con vosotros. Tiene que pasar apostasía mundial, no apostasía de la iglesia. Hermano, la iglesia no va a apostatar. No hay esa enseñanza en la Biblia. Ni Timoteo ni Tesalonicenses hablan de la apostasía aplicándola a la iglesia. Muy bien. No hay ese tipo de enseñanza. Ahora, Pablo les dice, mira, ustedes ya saben, acuérdense, yo ya les hablé. Por eso en el capítulo 5 de la primera carta, ¿qué les dije? A vosotros no les interesa, no es necesario saber ustedes el tiempo y las ocasiones. ¿Sabes por qué les dice eso Pablo? Porque ellos, los tesalonicenses, saben muy bien que ellos no van a ver al anticristo, no van a pasar la destrucción. La destrucción es para ellos, le va a decir en la primera carta al capítulo 5. Ahora, quiero que entiendas algo aquí muy importante. Pablo, siempre que habla de la segunda venida como juicio, como ira, no habla de aplicación a la iglesia. No lo habla. Pablo no da indicaciones. Ustedes van a pasar la gran tribulación y esto es lo que tienen que hacer. Este es su propósito. Pablo siempre habla de nuestra estancia aquí en la tierra, de cómo ser la luz del mundo, pero no habla del tiempo del juicio de los 7 años. ¿Sabes por qué? Porque ese tiempo Pablo sabe que la iglesia no la va a pasar. Por eso nos da indicaciones del presente, del ahora, de cómo evangelizar, de cómo edificar, orar por las naciones, bendecir a las naciones. Pablo lo tiene muy claro. Y mira, seguiremos con la lectura. ¿Quiénes se van a caer? ¿Quiénes le van a creer? ¿Quiénes le van a adorar? Todos los que se han perdido y todos los que no han sido salvos, incrédulos que se han quedado en el tiempo de la tribulación. ¿Ellos qué van a hacer? Van a adorar al anticristo. ¿Y eso cómo se conoce? La gran apostasía mundial. Esta es la apostasía, que el mundo entero va a caer ¿a quién? Al engaño, a las señales, al poder mentiroso del anticristo y va a caer rendido a sus pies cuando él diga, yo soy Dios. La gente le va a adorar. Aquí ya lo había dicho Pablo, se va a sentar en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios y la gente le va a adorar. Esa es la apostasía que Pablo está apuntando en el contexto. No habla de la iglesia. No veo aquí que diga ustedes van a apostatar. No, no, amados hermanos. Y mira lo que va a decir. Por esto Dios les envía. ¿A quién está enviando este poder engañoso? A los que se pierden, a los que no son salvos. Ellos van a caer en el engaño de quién? Del anticristo. ¿Ahora entiendes lo que te expliqué en la diapositiva? El anticristo, su manifestación y su gobierno mundial son parte del juicio de Dios. Porque ¿qué dice aquí el texto? Por esto Dios les envía. Subraya eso. Dios le envía. ¿A dónde envía? Al mundo un poder engañoso. ¿Quién es ese? El anticristo. Porque el anticristo es parte del juicio de Dios. Aquí le animo a que vea toda mi enseñanza, mi prédica de Apocalipsis. 15 videos donde explico claramente la manifestación, la obra y la conclusión del anticristo. ¿Quién está enviando aquí al anticristo? ¿Quién está permitiendo eso? Ya lo había dicho Pablo, ¿no? Hay algo que lo detiene. Una vez que él sea detenido, se va a manifestar. Dios está deteniendo eso. No sabemos quién será ese agente, pero Dios está de una manera teniendo un agente que impide la manifestación del anticristo. ¿Me dejo entender?
Entonces, amado hermano, el anticristo es parte del juicio de Dios al mundo que se ha perdido y al mundo que no ha conocido y no ha aceptado el amor de la verdad. Ahora mira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad. ¿De quién está hablando Pablo? Del mundo incrédulo, de los incrédulos que se van a perder cuando el anticristo se manifieste. No es sencillo el contexto, hermanos. Ahora mira acá. Pero, contraste, Pablo va a hacer una diferencia. Les he enseñado lo que va a pasar antes de la segunda venida. Apostasía y el anticristo sentándose en el trono y engañando al mundo entero. Muy bien. Ahora mira Pablo, ¿qué dice de la iglesia? Pero nosotros, ¿quiénes son esos? La iglesia. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En toda esta porción, amado hermano, ¿ves indicaciones de tribulación? Aquí, amado hermano, si el hermano plantea eso, la iglesia va a pasar la tribulación, este sería el pasaje exacto donde Pablo diga, ahora a ustedes van a pasar y prediquen y sean fieles. No, Pablo da una esperanza. A ustedes les ama el Señor. Ustedes son amados por el Señor. Mira, ustedes ya han sido salvados. Y mira, ¿qué más? Ustedes han sido santificados por el Espíritu y la verdad que este mundo, la verdad que ellos no han creído. Nosotros sí la creímos. ¿Por qué vamos a pasar el juicio y mirar al anticristo si nosotros ya hemos aceptado la verdad del Evangelio y estamos santificados por el Espíritu Santo? Aquí, amado hermano, hubiera sido exacto que Pablo diga, pero ustedes van a verlo, ustedes van a pasar, ustedes van a ver cómo Él va a gobernar el mundo, sean fieles, firmes. ¿Por qué Pablo no dice eso? No, más bien, ¿a qué nos llama? Estad firmes y retened ¿qué cosa? La doctrina. ¿Cuál doctrina que ellos han aprendido? ¿Cuál doctrina? La del arrebatamiento, pues, amados hermanos, porque le sigue hablando a la iglesia en Tesalónica. Le sigue hablando a la iglesia en Tesalónica. Y para eso, amado hermano, quiero que vayamos a la primera carta, ¿no? Vamos a la primera carta. Vamos a la primera carta y mira cómo esto sí es llevarte al pensamiento de una carta y no sacarte textos sueltos. Mira, ahora vamos acá. Vamos acá. Quiero que entendamos este texto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis a de los que duermen, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. ¿Por qué se entristecían ellos? Porque se estaba corriendo el rumor de que ya la venida estaba cerca y muchos pensaban que ya se había efectuado y los muertos no habían resucitado. Y Pablo va a aclarar ese punto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, amado hermano, el arrebatamiento pretribulacional no es un invento de Darwin, de Scofield, de 1080. Esto es palabra del Señor. Esto es palabra del Señor, no lo inventé yo. El arrebatamiento pretribulacional, una esperanza para la iglesia, es una doctrina del Señor, de Cristo, que Pablo fue al quien se les reveló todo esto. Ahora mira, que nosotros, Pablo se incluye, que nosotros, dice Pablo, Pablo se está incluyendo, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Luego, nosotros, sigue Pablo incluyéndose, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde dice? ¿Va a venir Jesús a la tierra? Aquí está claro, hermano. ¿Dónde va a ser el encuentro? Yo no entiendo por qué el hermano dice que hay tres venidas, que Jesús vendrá de manera invisible. Aquí Jesús no viene a este mundo. El arrebatamiento no es en este mundo. Es el encuentro en las nubes, amado hermano. ¿Y el texto qué dice? Nosotros vamos a subir para recibir al Señor en el aire. El hermano, ¿cómo entiende el arrebatamiento? Jesús viene y a toditos nos lleva y se va. Eso no es el arrebatamiento. ¿Qué tipo de interpretación es esa? Y capaz no culpo al hermano, porque hay algunos pastores que sí hablan así. Por eso dije en este video, aprenda usted la doctrina sana, a defenderla, amado hermano. El arrebatamiento, Jesús nunca pisa suelo de esta tierra. Este es en las nubes, en el cielo, en la atmósfera. Y la iglesia sube a recibir al Señor. Ahora, aquí, si el arrebatamiento, amado hermano, si el arrebatamiento fuera, como dice acá, aquí está, en la venida, dice, del Señor, en la venida. Entonces, ¿por qué Pablo nos dice? ¿Por qué Pablo no nos dice? Pero ustedes van a recibir fortaleza, fuerzas. Pablo, ¿qué dice? Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué palabras? Con la promesa del arrebatamiento. Con la promesa del arrebatamiento. Yo pregunto, pasar un tiempo de tribulación, de angustia, ¿en qué sentido te alienta a ti? ¿Mm? ¿En qué sentido te va a alentar eso? ¿En qué sentido? ¿Te alienta a ti, amado hermano? Es que es muy bonito decir, ¿no? Esta es una enseñanza herética, blasfema, inventada, nueva, no hay que creerla, es una mentira. Pero yo le pregunto al maestro, dime, ¿qué propósito tiene la iglesia acá? ¿Qué va a hacer? Cuando tú predicas a alguien, hermano, ven al Señor Jesucristo, arrepiéntete, Él es el camino, la verdad y la vida. Y con el tiempo yo le voy a enseñar, pero vamos a pasar la tribulación, el tiempo de juicio, los 7 trompetas, semejantes juicios que has notado en la... Vamos a pasar. ¿Eso es esperanzador? ¿Qué tipo de mensaje es ese? No se trata de rebatir, hermanos, las posiciones, se trata de afirmar con un propósito. Y recuerde algo muy importante, Dios siempre tiene un propósito. Él no hace las cosas por querer. Está bien, voy a darte beneficio a la duda. La iglesia va a pasar la tribulación, pero dime, ¿qué va a hacer en la tribulación? ¿Predicar? Si estamos viendo que los 144,000 van a predicar el evangelio del reino. Y en los 7 años, amado hermano, son 7 años de ira de Dios. Dios está contra el mundo. Si Pablo dice que nos ha justificado y nos ama, ¿por qué Dios nos va a hacer pasar la tribulación? ¿Para qué? No entiendo. Ahora, ¿por qué muchos no entienden esto? Porque la doctrina del arrebatamiento, amados hermanos, es un misterio. Vamos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 15. Y esto es tal vez lo que el amado hermano no está pudiendo comprender. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a ver el 45. Vamos a ver el 45. Vamos al 52. Si no. Ahí está. Mira lo que dice el texto. He aquí, os digo el misterio. Esto es lo que tienen que entender, amados hermanos. El arrebatamiento de la iglesia no vas a encontrarlo en el Antiguo Testamento, ni tampoco en las epístolas generales de Pedro, Santiago, no. ¿Sabes por qué? Porque el arrebatamiento es un misterio dado al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Y te voy a citar textos para que tú lo anotes. Gálatas 1:15 al 16, Hechos 9:11, Gálatas 2:9,
Hechos 22, 21. Y tengo aquí gran cantidad de textos que demuestran que Pablo es el apóstol a los gentiles. En Efesios capítulo 3, Pablo va a decir, era un misterio la iglesia. Era un misterio todo lo tocante a este grupo que son ustedes la iglesia del Señor, gentiles convertidos. Por eso no vas a encontrar el arrebatamiento en el Antiguo Testamento, ni siquiera en las cartas de Pedro, porque esto es un misterio dado a Pablo, es una promesa dada a la iglesia y donde nuestro representante autoritario es nuestro apóstol Pablo. Por eso él va a hablar claramente de esta doctrina. Muy bien. Ahora, mira lo que dice el texto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora el hermano se va a mofar también de esto, como el señor Carlos Rivas, ¿no? Unos creen que estamos aquí y luego se pierde el hermano, se pierde el pastor. ¿Y qué pasó? Se mofa, ¿no? El arrebatamiento no es tomarse uno por uno. Dios no nos va a tomar uno por uno. El arrebatamiento es que en un abrir y cerrar de ojos todos seremos llevados a las nubes, no uno por uno, equivocando la interpretación de Mateo capítulo 24, del 42 para adelante. No, Pablo enseña que el arrebatamiento es un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muy bien. Entonces creo que hay que entender que el arrebatamiento, amado hermano, vas a encontrarlo en la mente paulina en una dispensación distinta. Muy bien. Ahora quiero que volvamos un momento al mismo Tesalonicenses, primera Tesalonicenses. Déjenos sus preguntas ahí, amado hermano. Si está usted aprendiendo, déjenos ahí también. Enseguida entramos a las preguntas. Ahora, mire lo que Pablo va a decir en el capítulo 5. Y con esto voy a rematar, amados hermanos. Mira. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día, este es el día del Señor, el cual el hermano refiere, es decir, su segunda venida. Ahí estamos de acuerdo. Porque el contexto también lo va a decir, mira, no porque yo quiera que diga eso. El contexto dice a qué venida se refiere. Mira esto. Vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan, aquí está, esta segunda venida, ¿a quiénes va a afectar? Al mundo incrédulo, a los moradores de la tierra. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Contraste. Mas vosotros, ¿quiénes son eso? La iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. El día del Señor, ¿por qué no nos va a sorprender? Porque nosotros ya no vamos a estar. Pablo dice, de ese día a ustedes, voy a decirlo así en un término criollo, para que entiendan, parafraseando, de ese día, ustedes no les interesa. ¿Para qué quieren saber eso? No les voy a enseñar. Porque ese día del Señor, como juicio, como el hermanito habla, no lo van a ver ustedes. ¿Para qué quieren saber ese día? Ese día además vendrá para ellos destrucción. Los va a castigar, no van a escapar. Va a ser como un día, como un ladrón en la noche. Pero ustedes, no. ¿Por qué aquel día no les va a sorprender? ¿Por qué no nos va a sorprender? ¿Porque vamos a saber el día y la hora? No, porque ustedes ya están en el cielo. Ya van a estar con el Señor. Este día del gran día del Señor, que apuntan toda la escatología al juicio, es para los habitantes y los moradores de la tierra. Ahora mira lo que Pablo continúa. Porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y yo sigo preguntando, ¿qué propósito tiene la iglesia? Si alguien me dice, para santificarse. Pero la Biblia dice que ya somos santos en Cristo. Ya hemos sido justificados, santificados. Para demostrar nuestro amor, si el mismo Pablo dice que Dios nos ama
y nos ha escogido como primicias de salvación. No entiendo. Y mira lo que Pablo dice. Mira lo que Pablo dice más adelante. Mira lo que Pablo dice. Porque, mira, vamos a leer desde el 7. Pero nosotros, que somos del día, ¿de dónde somos nosotros? Del día. Si somos del día y somos luz y somos amados, ¿por qué Dios nos quiere meter a la gran tribulación? ¿Por qué? Si la gran tribulación o el día del Señor es juicio, es castigo. Seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza del yelmo como salvación. La misma esperanza que Pablo cita en el capítulo 4 de la primera carta. La esperanza del arrebatamiento. Ahora mira, ¿por qué? Porque no nos ha puesto Dios. Me encantaría que el hermano lea todo Tesalonicenses, como lo estoy haciendo yo, y eso que son porciones. ¿Por qué no decimos esto al pueblo? Si me dice que Pablo está hablando a la venida que vamos a ver nosotros, etcétera, entonces ¿a qué ira se refiere? Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y obviamente no está hablando de la ira del infierno, porque ya somos salvos. Habla de una ira venidera, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que volemos, mira, velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y otra vez, animaos los unos a los otros y edificaos los unos. Lo mismo que dijo con el arrebatamiento. Lo mismo que dijo con el arrebatamiento. ¿Hay esperanza o no hay esperanza entonces? Vamos a Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Mira lo que Pablo dice. Otro texto más de los muchos que tengo para poder sustentar el arrebatamiento. Romanos capítulo 5, verso 9. Mira lo que dice Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando, mira, ¿en qué tiempo ya está? Ya justificados, tiempo pasado. Si alguien me dice la iglesia tiene que pasar la gran tribulación para santificarse, para purificarse, el texto le desmiente. Ya estamos justificados en la sangre, en el poder de su sangre. Por él seremos salvos de la ira. ¿Seremos salvos de dónde? De la ira. Hermano, el texto es claro. Cuando Pablo habla de la ira, de la segunda venida, de los juicios, del anticristo, Pablo dice, ustedes no les interesa, ustedes testifiquen, prediquen el evangelio, vivan conforme a la voluntad de Dios, haced morir lo carnal, santifíquense, expandan el reino, expandan el evangelio. Hermanos, ¿estamos nosotros creyéndole a la Biblia o creyendo a suposiciones, a supersticiones? Ahora ya es hora, ya el tiempo nos ha ganado, amados hermanos. Esto ha sido muy largo, pero yo quería enseñar de la mejor manera. El video son casi una hora del hermano, pero voy a citar ciertas cositas que él dice, porque yo he visto todo el video. Él atribuye que el arrebatamiento es una herejía, es una mentira, es un cuento inventado por nosotros para traer calma al pueblo. Y él va a citar que era un jesuita quien inició todo eso. Somos jesuitas, entonces él va a decir, sean jesuitas, dice él. Él también va a decir, amados hermanos, que el Vaticano es el anticristo. ¿Te gustaría tener una segunda parte de este video? Déjame en los comentarios. Porque él dice, el Vaticano es el anticristo. Los que predican que el arrebatamiento es antes y después viene el anticristo, no se dan cuenta que ya el anticristo está entre nosotros. Es el Papa, es Roma, es el Vaticano. ¿Y sabes qué él dice? Él dice, los que enseñan esto y los que creen esto, están yendo a casarse con el anticristo, dice él. Impresionante porque él dice, ¿cómo vamos a saber los tiempos escatológicos? Vean a Estados Unidos y vean al Vaticano. Hermano, la Biblia no se interpreta así. La Biblia no se interpreta con el periódico, con los sucesos. La Biblia se interpreta bíblicamente. Hay tiempos, hay orden, hay propósitos de Dios.
errores cometemos cuando miramos lo que está pasando con Israel, con Estados Unidos, con Rusia, con el Vaticano. No, y lo expliqué. El Vaticano no es el anticristo. El anticristo es a futuro. Si ya está el anticristo, ¿por qué la gente no le está adorando? No, pues hermano, el Vaticano, los musulmanes, todas las sectas y religiones falsas solamente son antecesores, ¿no? O tipos o prototipos del anticristo que vendrá en futuro. Él no está presente. Ahí el hermano comete un error. Y también el hermano dice que por culpa de estas enseñanzas la gente está cayendo en los lazos del anticristo. Voy a finalizar con lo siguiente. Hay muchos textos que dejé aquí que quería abarcar porque me voy a ingresar un poco a los comentarios. Quiero finalizar con lo siguiente. Yo no estoy en contra de los siervos, hombres, mujeres, creyentes que están contra esta enseñanza. Te voy a dar un ejemplo. El doctor Carlos Andrés Moore, que es un maestro de la palabra de Dios, y por ejemplo el pastor Sugel, no creen en esta doctrina y tienen los mismos argumentos. Yo digo, qué triste. Pero esto no tiene que ser un tema de conflicto, de odio, de repudio. No. ¿Por qué hice este video? Porque este hermano, este siervo del Señor, este maestro, denigra, se burla de los que creemos esto. Creo que falta mucha ética y mucho respeto entre nosotros. El carácter del doctor Carlos Andrés Moore y el carácter del pastor Sugel, quienes no creen en esta doctrina, es la siguiente, y es la que debemos tener. La que deben tener aquellos hermanos que no quieren aprender esta enseñanza y que no la aceptan. El doctor Carlos Andrés Moore y el doctor y el pastor Sugel, Michel Sugel, dicen lo siguiente. Esto no tiene que ser un tema de conflicto. Esto no puede hacer que aborrezcamos al hermano, que odiemos, que digamos que son hijos de Satanás, hijos del demonio. No. La postura de ellos es, podemos equivocarnos. Si hay un rapto secreto o un rapto antes de los 7 años, Sugel dice, yo estaré allá también con el Señor. Y diré, tenías razón esta postura. Yo no creo en el rapto, pero si hay rapto, yo lo aceptaré cuando esté allá. Y tal vez me dolerá no haber enseñado, pero hasta acá esto es lo que he aprendido, dice Sugel. Y lo mismo quiero que aprendamos. El rapto es una esperanza bendita. Si tú no la crees, no la denigres, no te burles, no te mofes y no nos llames ignorantes y no preparados. Muchos de los maestros que comparten conmigo esta postura hemos estudiado este punto y lo sabemos defender muy bien. Tal vez el hermano se ha topado con algunos hermanos, pastores que no saben defender y han escuchado de otros, pero hay siervos, hay pastores, hay líderes, hay maestros que estamos preparados para defender la bendita esperanza del arrebatamiento. Amado hermano, ha sido un placer estar con ustedes. Vamos a leer los comentarios. Vamos a leer los comentarios. A ver qué les pareció esta enseñanza, amados hermanos. Vamos a ver los comentarios un poquito. A ver qué nos dejaron ahí también los hermanos, ¿no? A ver, dice ahí, saluda a mi hermana Sofía, mi hermano Ariel, Patti. Quiere una segunda parte, dice, ¿no? Mi hermano Ariel también, mi hermana Nelly. Amén, pastor. La segunda parte, muy bien. Sí sería bueno, dice, ¿no? El video completo. Amén. Sí, los sábados. Ah, mira, me estoy enterando de lo siguiente, hermanos. Me estoy enterando de lo siguiente, ¿no? Me estoy enterando que acá me dicen que el hermano al cual citamos hoy, al cual vimos su video, es sabadista o defiende el sábado. A ver, confirmen en los comentarios. ¿Es verdad eso? Mira, acá me estoy un poquito enterando de esto. No tenía muy evidente esto porque, mira, aquí me están diciendo que es sabadista o que defiende el sábado. Ah, no, no sabía eso, hermanos, ¿no? No sabía eso. Eso sí no lo sabía. Yo vi el video, ah, pero no con el afán de poder involucrarme en su vida, ¿no? En su ministerio. No con ese afán.
sino con el afán de poder disertar el mensaje que él dio, ¿no? Entonces, a ver si me confirman ahí los hermanos. Bien, amados hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. No sé, creo que no hay preguntas, hermanos. Acá tampoco ya me sale la página de la congregación. Muy bien. Y bueno, pues Dios va a ir permitiendo que podamos seguir haciendo más y más videos, ¿no? Dios nos va a permitir hacer eso, amados hermanos. Muy bien, amados hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos llegar a sus hogares, ¿no? Saludamos ahí a todos los hermanos que nos han ido contactando. Amados hermanos, bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Si hay preguntas, prometo hacer la segunda parte. Muy bien, prometo hacer la segunda parte y un tiempo de preguntas y respuestas. Muy bien, no, esto no va a quedar así. Muy bien, alguien dijo, hermano, queremos una segunda parte, queremos ver más y más, dice, ¿no? Entonces vamos a hacer una segunda parte. Repito una vez más, tenemos que estar preparados para hacer una defensa de la fe. Hoy no pude exponer todos los textos que tengo preparados, listos a la orden para poder disertar. Muy bien. Entonces, amados hermanos, la esperanza bendita de la iglesia es el arrebatamiento antes del juicio de Dios. Quiero finalizar con lo siguiente. En Efesios capítulo 5, del 15 para adelante, Pablo va a hablar de que la iglesia y Cristo son uno. Y Pablo va a colocar la alegoría del esposo y la esposa y va a decir, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo ama a la iglesia y la lavó y la santificó y la regeneró en el poder de su sangre. Y Pablo dice lo siguiente, aquel hombre, esposo, que maltrata y golpea a su esposa, a su propio cuerpo se golpea y se maltrata, dice Pablo. Y Pablo dice, el que ama a su esposa, a su propio cuerpo ama. Porque el esposo y la esposa son uno. Así también Cristo y la iglesia son uno. Porque quien aborrece a su carne, porque quien desprecia, quien maltrata a su propio cuerpo, nadie. Yo pregunto, ¿qué hicimos mal la iglesia para que Dios nos deje en la tribulación? ¿Qué hicimos mal la iglesia para que pasemos semejante tiempo de ira, destrucción, que tanto Jesús mismo diría, un tiempo cual no lo hubo ni la habrá, gran tribulación, aflicción completa, Dios descargará su ira y los profetas menores dicen que los montes huirán, las islas se partirán y los hombres querrán esconderse de la gran ira de Dios, porque sus juicios han llegado. Yo pregunto, ¿Cristo puede maltratar a su cuerpo? ¿Cristo puede dejar que la iglesia pase este tiempo de aflicción? ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito? Cristo ama a su iglesia y tiene preparado este grande evento, el arrebatamiento de la iglesia. Nunca usted deje de confiar. Cristo prometió que la iglesia estaría con él por siempre. Así como prometió un tiempo de ira, juicio y castigo y retribución, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Que esta esperanza bendita que nos deja Pablo sea tu consuelo. No dejes de creer ni por un tiempo, ni dudes de esta enseñanza. El arrebatamiento pretribulacional es una enseñanza bendita, gloriosa, que nos trae una esperanza en el Señor Jesucristo. Y por eso yo salgo a predicar el Evangelio, porque una alma convertida, una alma ganada para el Señor, yo le enseño una esperanza bendita. Nos iremos todos a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos llevados a las nubes y tendremos un encuentro con Jesús y así estaremos siempre con Él. ¿Qué mensaje sería que aquella alma convertida yo le diga, prepárate para la tribulación, prepárate para las copas, los trompetas, las iras, al anticristo vamos a ver? ¿Qué mensaje sería eso de esperanza? Amados hermanos, es momento de cimentarse en la bendita doctrina, el arrebatamiento de la iglesia
Es una enseñanza bíblica, no es inventada ni por personas ni por patriarcas de la iglesia primitiva, no. Es una enseñanza bíblica y es una promesa que el Señor Jesucristo declaró y reveló a nuestro amado apóstol Pablo. Pablo creía en el arrebatamiento, lo esperaba. Así también tenemos que esperar nosotros nuestra esperanza bendita. Mi nombre es Fernando. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracia, paz y misericordia sea con ustedes. Nos vemos hoy, panorama del Antiguo Testamento. Si hay preguntas, dudas, hermanos, no se preocupen. Un compromiso. Va a haber la segunda parte. Muy bien. Bendiciones, amados hermanos.